Si algo tienen en común los autócratas es que siempre tratan de enterrar bajo una gruesa capa de opacidad todas sus vergüenzas, y a menudo es sorprendente cómo una decisión y otra más terminan convirtiéndose en un corpus de represión y a la larga en algo muy parecido a una dictadura. Cuando el periodismo no está ahí, cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo, la distancia entre los ciudadanos y el poder se convierte en una brecha insalvable. Y este es el primer paso para que quienes manejan los resortes del Estado, los resortes del poder, lo terminen acaparando todo. El silencio no es una opción. Así rezaba hace un mes un editorial de El Faro, que es un periódico digital de El Salvador especializado en investigación, corrupción y violencia en América Latina. El 5 de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prácticamente legalizó la censura con penas de hasta 15 años por informar sobre pandillas, sobre sus víctimas y el control que ejercen en la población. Es un paso más en la deriva autoritaria en ese país centroamericano. Carlos Dada, buenas noches. Hola Aymar, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y el gusto es nuestro, de verdad, gracias por venir a Hora 25. Carlos Dada es el director del Faro, que es uno de los medios digitales más importantes en Latinoamérica, concretamente en El Salvador. Señor Dada, para la gente que nos esté escuchando y no sepa exactamente qué está sucediendo allí en El Salvador, ¿cómo lo describiría usted? Bueno, estamos jurídicamente en un régimen de excepción dictado por el presidente. Estamos ahora mismo en un momento de mucha intensidad, a la cola de 3 años de mucha intensidad desde la llegada al poder de Nayib Bukele. Estamos ante un presidente, lo has definido muy bien, autócrata, que ha concentrado mucho poder, controla hoy los 3 poderes del Estado, el ejército, la policía, que ahora son brazos armados al servicio del presidente, la Fiscalía General de la República y todo el circuito de jueces. Tiene especial encono contra las voces críticas y disidentes, que van quedando cada vez menos en El Salvador, y ha desmantelado toda la institucionalidad democrática que tanto nos costó construir a partir de nuestros acuerdos de paz. Y bueno, el periodismo ha sido especialmente perseguido y atacado por este régimen. Escribía un compañero suyo, Óscar Martínez, en El País, que hacer una foto de un grupo de pandilleros en un barrio bajo su control podía equivaler a la misma pena que cometer un homicidio. Y son penas mayores ahora mismo por publicar mensajes que un juez considere reproducción de mensajes de pandillas o de símbolos de pandillas o que causen zozobra en la población, según el criterio del juez. La nueva ley Mordaza prevé penas mayores para un periodista que para violadores o para torturadores. Pero ¿y cómo es eso de que no se puede publicar lo que cause zozobra en la población, cuando precisamente el papel del periodismo es enseñarle a la población aquello que pueda causarle zozobra respecto a lo que está pasando en su país? Eso es exactamente lo que planteábamos en el editorial de hace un mes, en el que por primera vez en 24 años del Faro cerramos el periódico para simplemente colgar un editorial en protesta contra esa ley Mordaza. Pero como prometimos en ese editorial, al siguiente día, esa protesta iba a durar 24 horas, y al siguiente día seguiríamos haciendo periodismo. Lo que ha pasado, Aymar, es que hace año y medio, Nayib Bukele había logrado descender las tasas de homicidio a niveles de países desarrollados. Era uno de los países más violentos del mundo, y él lo acreditaba a un efectivo plan de seguridad pública. Nosotros descubrimos que en realidad tenía un acuerdo secreto con las pandillas, y que ese acuerdo era que las pandillas ordenaran parar los homicidios en las calles, los líderes pandilleros. Y esto fue lo que desató ya su furia contra el periodismo. Ha negado hasta hoy, ha negado ese acuerdo, nos ha acusado de inventarnos la historia por perjudicar su ejercicio en el Ejecutivo, en fin. Y de ahí hasta acá ha sido un intenso año y medio de persecución jurídica, de persecución física, de intervención, que ahora aquí es un tema de conversación frecuente, intervención con Pegasus en nuestros teléfonos, demandas judiciales, acusaciones de lavado de dinero, de evasión de impuestos, en fin, la lista es larga. El Estado entró en sus teléfonos en 2021, 2020-2021. De 2020 a 2021. Dos estados son responsables de esto, no uno. Que a veces se nos olvida que toda intromisión con Pegasus
es responsabilidad de al menos dos estados. Uno, el estado que te está interviniendo, porque solo se le vende el software a agencias de inteligencia o fuerzas armadas de estados. Y el otro el que lo vende. Y el otro es Israel, porque, porque no es la empresa. Para poder la empresa NSO vender Pegasus, el Ministerio de Defensa israelí tiene que avalar o vetar esa venta y supervisar su buen funcionamiento. Entonces, la responsabilidad sobre la intromisión con Pegasus en 22 periodistas del Faro es también responsabilidad del Estado israelí. Señor Dada, ustedes publicaron, nos lo contaba, con audios que lo corroboran, además, que esto es muy importante, que no es algo que se pueda negar gratuitamente, existen audios que lo corroboran y ustedes lo publicaron, que la peor masacre del siglo en El Salvador, que dejó 87 personas asesinadas en 3 días, se debió a una ruptura de esas negociaciones entre el gobierno y la mara más violenta del país, que es la Mara Salvatrucha 13, y esto es muy relevante, porque cuando se rompieron esas negociaciones, Bukele decretó el estado de excepción. ¿Todo esto cómo se explica? ¿Fue una ruptura deliberada por parte del Estado para declarar el estado de excepción, para controlar más el Estado? ¿Cómo fue? Estamos averiguando los detalles porque la investigación para esta publicación dio lo que dio. Los audios que confirmamos con miembros de pandillas que están citados en el artículo, con gente adentro del gobierno, y los audios son básicamente un representante del gobierno de Bukele hablando con los pandilleros y revelando varias cosas. La primera, si a alguien le hacía falta confirmación del pacto entre Bukele y las pandillas, está en esos audios. La segunda es que la Mara Salvatrucha es la responsable, y esto nos lo confesó directamente, es la responsable de esas 87 muertes. La tercera es que esta fue la respuesta a lo que ellos consideraban la traición del gobierno por romper unilateralmente el pacto que tenía con ellos. La cuarta es que funcionarios del Estado salvadoreño liberaron personalmente a líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 solicitados en extradición por Estados Unidos y que tenían condenas mucho más largas por pagar en El Salvador. Al conocido como Crook. El conocido como Crook. Lo sacaron de la cárcel. Bueno, el funcionario público Carlos Marroquín, encargado de la Dirección de Tejido Social, le dice en estos audios al líder de la Mara Salvatrucha, le dice: vos sabés que yo me la jugué por ustedes, que yo personalmente fui a sacar al Crook de la cárcel y lo trasladé a Guatemala. Ahí están los audios publicados en el Faro por si a alguien le interesa. Pero la última, Aymar, que no es poca cosa, es que ahí mismo ese funcionario le reporta al líder de la Mara Salvatrucha sus conversaciones con el presidente de la República, que dicho sea de paso, su seudónimo en todas estas negociaciones es Batman. O sea que Bukele no puede decir que no sabía el pacto que había entre su gobierno, la estructura de su Estado y las maras, un pacto de no agresión. Sí puede, y seguramente lo dirá. Ahora es las pruebas yo creo que son contundentes a estas alturas. Ya lo eran antes, que habíamos documentado el pacto con documentos propios del Estado, con registros de entradas y salidas de prisiones, con archivos de la Fiscalía General de la República, de la investigación sobre este pacto, y ahora mismo con estas grabaciones, pues sí, es muy difícil desmentir esto. ¿Por qué Batman? ¿Por qué le llaman Batman? No lo sé, pero me aventuro a decir que es probablemente un seudónimo que el mismo presidente escogió, porque el presidente ya se ha puesto anteriormente una figura de Batman en su cuenta de Twitter, y ya anteriormente algunos diputados de su partido le han llamado Batman en Twitter. Supongo que le gusta verse retratado en ese personaje. ¿Cómo se explica el poder que tienen las maras en El Salvador? Yo creo que se explican justamente a partir de las urgencias electorales de los políticos a través de los años. Nadie ha querido abordar de manera integral el problema de las pandillas, porque darle solución requiere mucho más tiempo del que permiten los ciclos electorales. Lo que buscan son soluciones efectistas. La mano dura, la mano súper dura para demostrar fuerza en el combate a las pandillas, que en realidad lo único que hace es sofisticarlas, y luego las treguas, que los pactos con las pandillas, a escondidas además, convirtieron a las pandillas en actores políticos. Se han sentado en una mesa a negociar con autoridades del Estado. Y cuando vos te sentás a negociar, ¿qué es una negociación? Pues es poner algo sobre la mesa, a ver qué le interesa al otro y a ver qué te interesa a ti del otro. ¿Qué tienen las pandillas para negociar con el gobierno?
solo una cosa. Y eso es lo que ponen sobre la mesa de negociación. La llave de las tasas de homicidios. La cierran o la abren a su voluntad y eso es lo que se sientan a negociar con los políticos. Es decir, el Estado no ha solucionado el problema de pandillas, al revés, las ha sofisticado, les ha enseñado a hacer política y las ha vuelto organizaciones bastante más complejas. ¿Cómo funcionan por dentro estas organizaciones criminales? Bueno, las pandillas, que por cierto son un fenómeno importado o exportado a El Salvador desde Estados Unidos, las pandillas tienen unas estructuras, digamos, bastante horizontales ancladas en territorios. En cada territorio hay, o en cada barrio o cada comunidad, una sucursal, por llamarle así, de la pandilla, una clica se llama, y estas clicas que tienen por lo general bastante autonomía, pero van respondiendo a líderes que están más arriba. Normalmente los voceros de las pandillas, como les llaman ellos, son gente que está en las cárceles, son los viejos pandilleros que casi todos están en prisión. ¿Y cómo se financian? Bueno, a través de la extorsión, sobre todo de gente muy pobre, a la que mantienen con la pistola en la cabeza, a panaderos, a señoras dueñas de tienda o que tienen algún puesto en el mercado, a pequeños comerciantes, a vendedores, a pequeños fabricantes de calcetines, de ropa interior, que los tienen con una pistola en la cabeza, amenazando con matarlos y matándolos si no pagan la extorsión. ¿Y tienen vínculos con el tráfico de drogas como casi todo el resto de grupos criminales del mundo, o en este caso no es tan evidente? Las pandillas son distintas digamos, a estas grandes organizaciones criminales en el mundo, en el sentido en que no vas a ver como a los capos de la mafia italiana, gente viviendo en mansiones, con carros y viajes a Monte Carlo y a Nápoles desde Nueva Jersey, o como los capos del narcotráfico en México. Las pandillas son gente extraída de comunidades muy pobres. Nosotros hicimos una investigación hace 4 años en conjunto con el New York Times solo sobre las finanzas de las pandillas. Y eso es lo que concluimos, que son gente que no ha amasado mucho dinero. Por otro lado, El Salvador no es paso principal de narcotráfico, es solo una pequeña ruta, y las pandillas pues no se dedican a gran escala hasta hoy a eso. Hay algunas clicas en algunos territorios que trabajan de la mano con pequeños narcotraficantes locales, sí, pero no es algo que caracterice a las pandillas. Y entre ellas, entre las distintas pandillas, entiendo que la relación es absolutamente sangrienta. Lo ha sido hasta que se sientan las 3 pandillas, que es la Mara Salvatrucha y las 2 facciones del barrio 18, se sientan en la misma mesa con el gobierno. Cuando hicieron la tregua con el gobierno de Mauricio Funes, y la dimos a conocer porque también la encontramos, emitieron un comunicado conjunto, fue su primer comunicado conjunto, de 10 puntos, pidiéndole a la población que les diera una oportunidad. 2 de esos puntos eran amenazas de muerte contra el Faro. Contra su periódico. Sí, ya desde entonces veníamos, teniendo una relación un poco distante con pandillas y con autoridades por revelar estos pactos. ¿Se puede vivir y se puede trabajar en El Salvador amenazado de muerte por las maras? Bueno, así hemos vivido y así hemos trabajado durante muchos años. La tregua con Mauricio Funes fue en 2011 o 2012 y hemos seguido trabajando así. Nosotros hemos investigado mucho el fenómeno de pandillas, el narcotráfico en toda Centroamérica, y bueno, sí se puede vivir y sí se puede trabajar, porque eso hemos estado haciendo. ¿Hasta qué punto llega esa amenaza? Cuénteme. Quiero decir, ustedes temen por su vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares a nuestro favor. Le ha exigido al Estado que garantice nuestra vida porque considera que está en riesgo. Yo sí te digo algo, Aymar, probablemente desde que se fundó el Faro hace 24 años, nuestro ejercicio periodístico nunca ha estado más amenazado y nunca ha estado en mayor riesgo que ahora, porque es el Estado mismo el que nos está atacando por todos lados, con juicios de Hacienda, con juicios penales, con acusaciones, linchamientos públicos, con persecución, enviando drones a nuestras casas, metiéndose a robar computadoras, siguiéndonos cuando salimos a las calles, amenazándonos desde las cuentas del presidente de la República y el secretario de prensa. El linchamiento público es mayúsculo, y ahora con la ley Mordaza, al periodista que hizo la investigación esta, la que hacía referencia de los audios, lo hemos sacado del país para que pueda publicar, porque no queremos que lo metan 30 años a la cárcel, porque un juez decidió que
Esto es contrario a los intereses del Estado. ¿Usted se plantea salir del país? Bueno, ahora mismo estoy en Madrid, pero hago algunas giras de trabajo. Mi residencia oficial sigue estando en San Salvador. Bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta esta situación, porque cada vez más salvadoreños se están viendo obligados a salir. Hay un exilio silencioso de salvadoreños, pero masivo, de periodistas, de ex jueces, de fiscales, de profesionales, de académicos. La academia también está hoy amenazada en mi país, las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos. Claro, es que en su caso concreto, si es el Estado quien tiene la obligación de protegerle, pero al mismo tiempo es el Estado quien le está atacando y le está amenazando, su situación es absolutamente inviable allí en El Salvador. Bueno, mira, cuando la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emitió estas medidas cautelares a nuestro favor, que le exigió al Estado garantizar nuestra vida, el Estado nos invitó cordialmente a ofrecernos poner una custodia de 4 policías a cada uno. Y yo con la misma cortesía les di las gracias y les dije, miren, si de lo que queremos es de que nos cuiden de los policías. No queremos que estén 4 policías en nuestra puerta, queremos que investiguen y judicialicen el origen de las amenazas. Nos han amenazado con poner coches bomba en el periódico, nos han amenazado de muerte. Lo que queremos es que nos digan de dónde vienen estas amenazas y las judicialicen, porque tienen su origen en cuentas cercanas al presidente de la República. ¿Cómo ha llegado El Salvador a esto, a tener como jefe de Estado a un autócrata como Nayib Bukele? Es una gran pregunta que tendrá muchas respuestas que seguimos acumulando, pero probablemente la más de fondo, Aymar, es el fracaso de un sistema político que se olvidó del contacto con los ciudadanos, tanto la derecha como la izquierda en El Salvador, y que les hizo unas promesas a nombre de la democracia que no les cumplió. La gente está muy frustrada y se siente traicionada. Y cuando tú ves una población desesperada, con pandilleros poniéndoles una pistola en la cabeza, la democracia es el menor de sus intereses. La gente que tiene que sobrevivir, su principal interés es sobrevivir, no importa bajo qué régimen. Y cualquiera que le haga promesas de que le va a quitar esas amenazas de encima, lo va a avalar y acreditar, se llame dictador o se llame demócrata. Pero lo está cumpliendo Bukele, esas promesas. No las está cumpliendo, pero Bukele es hoy por hoy, yo creo, el político más efectivo y capaz en la comunicación política. Es el presidente con mayor apoyo popular en toda América Latina, y la gente todavía le está dando el voto de confianza, abrumadoramente mayoría. Me ha llamado la atención la gestión monetaria que ha hecho Bukele, apostando por el Bitcoin como única moneda legal en curso allí en El Salvador. El Bitcoin, una criptomoneda. Bueno, sí, a mí también me ha llamado la atención. Yo la verdad es que de criptomonedas apenas he aprendido cómo se pronuncian, pero lo cierto es que hoy mismo Bukele apostó al Bitcoin como medida para no tener que negociar con los organismos financieros internacionales y por tanto para no cumplir las exigencias de transparencia, de reporte de actividades y de lucha contra la corrupción que exigen estos organismos. Apostó por el Bitcoin como solución alternativa. Ahora que enfrentamos una gran crisis económica, trató de emitir los primeros bonos Bitcoin en el mundo y nadie se los ha querido comprar. Según Bloomberg y el Wall Street Journal, nos acercamos a un default en enero porque ya el gobierno no tendrá capacidad de pagar sus obligaciones de deuda. Vamos a ver qué hace el gobierno para salir adelante con esto. Carlos Dada, ¿hacia dónde va el péndulo que es siempre la política, o la dirección ideológica de la política en América Latina? ¿Hacia dónde va en este momento? Bueno, es cierto que es un péndulo que hemos hecho de la crisis nuestro modus vivendi, que siempre estamos en una crisis política, pero lo cierto es que pensamos que a partir del final de las dictaduras, las democracias, con todo y sus falencias, nos iban a permitir ir caminando, pero hay instituciones muy débiles en América Latina y yo creo que hoy mismo hay una ola de crisis democrática en todo el mundo y en todo el mundo también en Europa. No es necesario citar todos los casos que ustedes conversan frecuentemente, incluyendo la España misma, pero a veces se nos olvida que la democracia necesita demócratas que la defiendan todos los días y que la democracia requiere sobre todo ciudadanos críticos, ¿no?, que le exijan rendición de cuentas al poder y que le recuerden que se deben a ellos y no
a destruir a su rival político al otro lado de la mesa, que no se olviden de la gente, que al final es la que termina pagando los platos rotos del ejercicio de los políticos. Estamos en una crisis democrática en todo el mundo, por eso el surgimiento de populismos que es tan peligroso, como se ha demostrado en varios lados, y no sabemos, yo calculo que esto es una transición que no sabemos dónde va a terminar. Lo que sí sé es que ahora mismo estamos todos obligados a hacer la pequeña contribución que podamos para ayudar a que esa transición sea hacia buen puerto y empecemos a dejar atrás estos males endémicos en el mundo. Y una gran contribución a eso es lo que está haciendo el diario El Faro. Carlos Dada, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. Al contrario, Aymar, yo te agradezco muchísimo el espacio y el acompañamiento en estos momentos que son complicados. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos.